Muy buenas a todos, soy su Dr. Biter, hoy con una entrevista muy especial, en esta entrevista para su Dr. Biter, una Keto Biter perfecta que está conmigo hace más de 4 meses, que comenzó conmigo la dieta dentro de mi página web, pero que está sufriendo de lo que sufren todos los que inician una dieta keto. Y eso es, la principal queja de la dieta keto es que la gente deja de bajar de peso. Y yo le dije, ¿sabes qué? Joanita se llama ella, Joanita. ¿Por qué no vienes y hacemos un programa de entrevistas? Yo todavía no sé lo que me va a decir. Y me dices, ¿cómo es tu día para yo poder predecir por qué dejaste de bajar de peso? En este video de su Dr. Biter vas a aprender cuáles son las principales causas por las cuales tú dejas de bajar de peso en la dieta keto. Recuerda, la dieta keto también nos estancamos, también nos bajamos de peso. Es un efecto normal. Y en este video vas a aprender cómo lograr destrabar tu metabolismo para que vuelvas otra vez a bajar de peso. En realidad no es destrabar el metabolismo, en realidad es que estás cometiendo errores. Y esos errores te los voy a decir todos al final de este video. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal aquí. Bueno, suscríbete a mi canal, que es espectacular. Mira mi anterior video, que está hermoso. Aquí lo puedes mirar. Y vamos a conocer a esta hermosa Keto Biter perfecta. Te presento a todos, a mi querida Joanita. Joanita, preséntate, quién eres, qué haces, hace cuánto estás conmigo, cuántos kilos has bajado. Es hermosa, usted la ve, miren ese cabello tan espectacular. Lo bueno de la dieta keto es que tengo el cabello divino. Como el mío, sí, buenísimo. Lo único terrible, bueno, doctor, mucho gusto a todos, mi nombre es Joana, estoy acá con el Dr. Biter porque llevo aproximadamente 4 meses en la dieta keto, pero estoy súper preocupada porque me estanqué y no sigo bajando de peso. Entonces quiero que el doctor me diga qué estoy haciendo mal para seguir bajando de peso. ¿Y con cuánto peso iniciamos? Yo empecé con 68 kilos, en el momento estoy en 60 kilos. Bueno, ¿has bajado 8 kilos en cuánto tiempo? En 4 meses más o menos. Bueno, perfecto. Ha bajado lo que baja cualquier persona. Si lo hace bien, debe bajar alrededor de 2 kilos al mes. Pero ¿qué pasa? Que estamos pasando por esa etapa en la cual en el 4.º mes dejamos de bajar de peso. Y eso es lo que está viviendo Joanita. Y en ese momento tenemos que hacer una serie de cambios para lograr otra vez bajar de peso. Yo quiero, para saber esto, que Joanita me explique, por favor, Joanita, cómo es, y yo voy a ir copiando, cómo es tu día de keto, cómo es que estás comiendo, qué ejercicio haces, a qué hora lo haces, cómo es, bueno dicho, explícame todo, yo lo voy copiando y al final te digo cuáles son tus errores. ¿Listo? Listo, Doc. Ah, súper bien. Bueno, Dejemos a Joanita. Bueno, Doc, la verdad tengo que decirle, le tengo mucho miedo a la fase 2 y pues yo me quedé todo el tiempo en la fase 1. O sea, yo no he pasado a la fase 2 porque le tengo miedo a los O carbohidratos. sea, no estás comiendo carbohidratos, los No estoy 25 comiendo gramitos nomás. los 25 Ah, gramitos buenísimo. nada más. O sea, chéverísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, mis fines de semana son un poquito activos con mis amigos y pues me tomo un vinito, la verdad. Tengo que decirle, doctor. Un vinito nada más. Eso es lo malo de hacer una Pero dieta sigo a keto los perfecta. 28 años. ¿Cuántos años tienes, Joanita? 27 años. Eso es lo malo de hacer dieta, pero listo. Pero keto perfecta, pero un vinito vinito a la no hace semana. daño, sí, Un vinito no hace daño. Bueno, muy bien. También tengo que aceptar que los domingos me como un postrecito, pero 0 carbohidratos, doctor. O sea, un postrecito de los que yo digo ahí, de los ketolocos. De los esos que ketolocos, hacemos doctor. con huevito, con esto, con lo otro. Bueno, muy bien. Listo, Joanita. Pequeñito, eso sí, un postrecito. O sea, un postrecito pequeño. chiquitico. Muy bien. Normalmente en las mañanas me tomo un cafecito y le pongo un poquito de crema de leche. Esta es una ketoloca. Tanto que les he dicho que dejen de tomar los cafés con crema, pero todo el mundo toma los cafés con crema, igual que Joanita. A ver, Joanita. Doctor, pues es que yo estoy enamorada de la pizza keto, la verdad. La de mi página web. La de la Hermosa, página web, ¿cierto? deliciosa, Y se hace doctor. rapidísimo. ¡Ay, Joanita! rápido. Yeah. Y de las pastas con zucchini, doctor. Y pues la verdad, yo todos los días prácticamente almuerzo lo mismo. Yo haría un día pizza, otro día pasticas porque me parecen muy rápidas. Ah, pues, muy bien. Y yo hago ejercicio normalmente 5 días en la semana. Muy bien, Joanita, muy bien. Hago ejercicio en la noche, ¿Por qué en la noche? pues porque llego de trabajar y entonces lo hago en la noche y pues ahí tengo mi problemita porque yo llego a hacer ejercicio, yo hago normalmente 2 horas de ejercicio y llego con mucha ansiedad, doctor, y pues yo me como mi buen chicharroncito, mis huevitos, súper keto, pero como bastante, tengo que aceptarlo, doctor. Todo porque quemaste muchas calorías, dice la gente, ¿no? Bueno, muy bien. Y pues, doctor, antes de hacer mis 2 ¿Y horas a de qué- ejercicio, Sí. me tomo mi Huracán Biter. Ah, usted es una keto perfecta. Ella toma todo lo que yo digo. Keto perfecta, Sí. yo sigo todo lo que el doctor Biter me dice. Bueno, ¿y a qué hora te acuestas, Joanita? Doctor, tipo 11:30, 12 de la noche me estoy acostando normalmente. ¿Por qué? Porque haces ejercicio de qué hora a qué horas.
Yo hago ejercicio de 8 de la noche a 9:30, 10 de la noche. Bueno, muy bien, perfecto. Ujú. Cuéntame un poquito, ¿el café te lo tomas como a mí me gusta, sin nada, o le echas stevia o qué? Doctor, ahí tengo otro problemita con la stevia porque sinceramente no puedo tomarme el café solo. O sea, no soy capaz con el café amargo y yo le aplico un poquito de stevia. Bueno, otra preguntita, porque yo ya sé cuáles son todos los errores que estás cometiendo tú y Joanita. Es cuando comienzan la dieta de esto, siempre tienen los mismos errores. ¿Cómo te va con las salchichas, con la charcutería, con los jamones, con No le las iba a decir, mortadelas? doctor, pero yo amo la salchicha, doctor. Yo amo la salchicha. ¿De verdad y de mentiras? De verdad y de mentira. ¡Esa! Muy bien, Joanita. Buenísimo. Ella es perfecta, como usted se da cuenta. Ama todo lo bueno, toda la buena comida, dejó la mierda y todo, pero ahí tiene sus problemitas. Y lo otro que te iba a preguntar, que para mí es muy importante, es ¿cómo estás tranquila? ¿Te estresa tu peso? ¿Cada cuánto te pesas? Un poquito eso. Pues doctor, tengo que aceptar que mi trabajo, por el trabajo todo el tiempo mantengo súper estresada y pues debido a que no he seguido bajando de peso, pues he optado por pesarme todos los días. Ujú. Muy bien. O sea, te pesas todos los días. Sí, señor. ¿Y te estresa que cuando ves que no bajas de peso? Total, porque veo ese peso que no se mueve para nada y eso me tiene estresada. Bueno, no le voy a seguir preguntando porque si le sigo preguntando, yo sé Joanita porque dejó bajar de peso. Miren, señores, voy a explicarles aquí y ahorita voy a hablar con Joanita. Esto que acaba de decir Joanita, ella es conmigo, está en los chats, a pesar de que yo todo el tiempo le repito, Joanita, hay que comer esto, no comer lo otro, ella hace lo que le da la gana. ¿Sí? Porque es normal en las personas mejores de 30 años, pero también de 40 y de 50, pero son los errores por los cuales la gente no baja de peso. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, en este caso Joanita, vamos a hablar aquí los dos, la gente adapta la dieta a su vida y eso es el principal error que cometes cuando quieres bajar de peso. Lo que debes hacer tú es adaptar tu vida a la dieta. Y yo creé un método que se llama el método DKP, que lo pueden conseguir en mi página web doctorbaiter.com. Y en ese método está hecho para que tú hagas las fases. ¿Qué es lo que pasa? Joanita, su primer error, aquí lo copié, es que Joanita no sigue las fases. Entonces, si uno se queda, Joanita, haciendo siempre la fase 1, sin comer nunca carbohidratos, pues obviamente tu cuerpo, que es una maquinaria perfecta, se va a adaptar todas sus hormonas y nunca más a volver a bajar de peso. Entonces, lo primero que debemos hacer, Joanita, es, tienes que pasar a la fase 2. Tienes que comer un poquito más de carbohidratos porque eso confunde a tu organismo y hace que baja de peso. Te vas a dar cuenta. Si lo haces, todo hace bien. ¿Listo? Perfecto, Primera doctor. cosa. Segundo, yo ya les he dicho, señores, mientras que quieran bajar de peso, tienen que disminuir su vida social. Pero, si tú quieres hacer tu vida social, yo no tengo ningún problema. Pero sí es importante, Joanita, que dejes de tomar vino. Siempre que las personas que toman vino, su cuerpo se concentra en sacar el acetaldehído del cuerpo, del vino que tomaste, y no vas a bajar de peso en los próximos 4 días. O sea, cada vez que tomas una copa de vino, sí estás cetogénica, pero no bajas de peso. ¿Lo tienes súper claro? Me quedó súper claro. Entonces, lo otro, con respecto a los postres ketos, es un mal Son del una mundo. delicia. Son una delicia, la gente quiere comer postres, pero una de las esencias de la dieta keto, cuando uno quiere de verdad ser keto perfecto, es dejar la adicción no por el dulce, ¿listo? No por el azúcar, sino por todo aquello que sabe a dulce. Entre eso el postre es keto. Los postres keto los vas a poder consumir cuando ya tú llegues a tus 60 kilos. ¿Ahorita cuánto estás? Estoy en 60 kilos. O sea, cuando llegues a tus 55, a debo tus estar en 55. O sea, los 5 kilos que nos hacen falta, que se va a demorar alrededor de 3 meses en bajarlo, si no, en estos 3 meses no vas a comerte ningún postre. Cuando ya logres tu peso y entres a un estilo de vida, ya puedes comer postre. Perfecto. Otra cosa que me parece muy importante, señores, es deja de consumir leche, así sea de almendras o cremas en el café. Por alguna razón me he dado cuenta en mi chat que la gente que le adiciona leche y crema al café, Joanita, no baja de peso. Entonces, por favor, el café es negro. Y el otro problema es que lo endulzan con stevia, ya sea con Monfruit y eso, porque quieren el sabor a dulce. Tú lo haces. Sí, doctor. Necesito que dejes todos los edulcorantes. ¿Por qué? Porque el edulcorante no tiene calorías. Tu cerebro interpreta que no tiene calorías
te comes el dulce, pero como no le metiste las calorías, tu cerebro aumenta la grelina, disminuye la leptina y eso hace que te dé un hambre desaforada. Normalmente sí, tiendo a tener más ansiedad. Después de comerte el café con edulcorante. Entonces es importante, Joanita, que yo te lo estoy copiando aquí todo para que tú te lo lleves para la casa, pero no solamente Joanita, para todos los que me están mirando aquí, por favor, es muy importante, si quieren seguir, cuando ya te estancaste, si quieren seguir bajando de peso, es muy importante que sigas estas recomendaciones. ¿Listo? Perfecto. Aquí, ojo. Me encantan las salchichas en los embutidos. La dieta keto está hecha para que uno deje de comer cosas artificiales. Y cuando hablo de cosas artificiales, y la gente que me está mirando, hablo de las salchichas, de las mortadelas, de los jamones, de todos los embutidos. Señores, está repleto de glutamato monosódico, están repleto de nitratos de sodio que estresan tu hígado y no te dejan bajar de peso. Y yo que decía que los huevitos con salchicha. Y una la gente delicia. cree que es keto. No. Cuando dejas de bajar de peso, toca subir, como yo digo, hacer un keto a otro nivel. ¿Listo? Ya para terminar algunas cositas. Hay una tendencia de la gente que cuando entra a mi página web, hay unas recetas que les encantan. Y no siguen el plan y comienzan a repetir las recetas. ¿Qué pasa? Joanita, tu cuerpo se adapta. Desafortunadamente tu cuerpo se adapta. porque Yo sé que igualmente te son gusta la deliciosas, pizza, son yo sé que deliciosas. te gusta la pizza keto, pero así sea muy keto la pizza keto, si la repites todos los días tu cuerpo se va a adaptar y no va a dejar de bajar de peso. Y lo último, hay dos cosas que me preocupan de ti, que yo sé que van a ser muy difíciles. La primera de esos tiene que ver con el ejercicio. Ojo, señores, es muy importante que el ejercicio en lo posible se haga en la mañana y en ayunas. Tendré Pero que bueno, madrugar más. te tocó hacerlo en la noche. Tienen que saber que cuando se hace ejercicio en la noche, tu cuerpo te va a pedir mucha comida. Y no puede ser así. Yo te recomiendo, si vas a hacer ejercicio en la noche, cómete 2 huevos cocidos antes de irte al gimnasio. Que te vayas medio llenita. ¿Listo? Perfecto. Y no puedes tomarte el Huracán Biter. Porque si te tomas el café cetogénico antes de hacer ejercicio, tu cuerpo va a tomar la grasa del café, porque es triglicérido de cadena media, y no va a tomar tu grasa corporal. Entonces no vas a bajar de peso ese día. Entonces, para hacer ejercicio, señores, necesito que hagan ejercicio, sí, a cualquier hora, pero con estas condiciones. Los que lo hacen en la mañana lo hacen en ayunas. Los que lo hacen en la noche es al revés. Comen antes para que hagas el ejercicio y cuando llegues a la casa comas poquito. Ok, ¿Listo? doctor. Coma muy poquito antes de acostarte, porque ya no necesitas calorías para ir a acostarte. Por último, Perfecto. señores, es muy importante, Joanita, que te acuestes antes de las 10 de la noche. Eso es súper difícil, pero ayuda a que tu cuerpo produzca hormona de crecimiento que te va a volver así con esa piel hermosa que tienes, pero además de eso que te ayude a bajar de peso. Y el último consejo que te iba a dar tiene que ver con el estrés. El estrés y especialmente el pesarse todos los días. Ya yo dije, los grandes activadores de la insulina son 2, el azúcar y el estrés. Y los 2 suben igual de peso. Necesito que hagas yoga, que estés tranquila, que medites, pero además de eso, necesito que dejes la obsesión por pesarte todos los días. A mí me gusta que la gente se pese solo una vez a la semana. No se preocupen, al final de la semana siempre has bajado. ¿Cuánto tienes que bajar en la semana? 500 gramos. No te obsesiones con bajar 80 gramos al día, porque uno sube un día 100, el otro día 200, las mujeres en la menstruación suben 1 kilo, 2 kilos, pero si te pesas solo una vez a la semana, siempre vas a bajar de peso. Esas son las recomendaciones que te doy, ¿listo? Gracias, doctor. Para que por favor los tomes en cuenta, yo te las voy a dar en un papelito anotadas, para que Perfecto. las sigas súper bien. Señores, primero, un aplauso para Joanita, que es hermosa, es perfecta, y se van a dar cuenta que en 3 meses la voy a volver a entrevistar y ha bajado de 60 kilos. ¿Es un compromiso, Joanita? Un compromiso, doctor. Bueno, muy bien. Señores, bajar de peso no es fácil. Requiere un acompañamiento. Requiere que sea personalizado. La dieta keto, hay dieta keto de todas las formas, de todas las maneras, comiendo carbohidratos, no comiendo carbohidratos, comiendo postres keto, dejándote de tomar vino. Esa no es la esencia. La dieta keto tiene que tener un método, tiene que hacerse por fases, tiene que hacerse perfecta, porque yo lo que quiero para ti no es que bajes de peso de tu agua corporal. Yo lo único que quiero para ti no es solamente que bajes de peso de tu grasa corporal. Lo que quiero para ti es que te mantengas bajando de peso en el tiempo para que no pierdas tu tiempo y que después de que llegas a tu peso te mantengas en tu peso. Y eso lo puedes lograr si te unes a mí.
a mi método hermoso DKP, que está en mi página web www.drbaiter.com. Te invito a que te unas a mí. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme por el directo, ya sea de mi Instagram o aquí en mis comentarios de YouTube, para poder ayudarte. Soy tu Dr. Baiter, te quiero mucho. Recuerda, suscríbete a este canal, que lo único que quiere es que tú bajes de peso para que puedas mejorar tu salud. Soy tu Dr. Baiter, te quiero mucho. Chao, chao.